Ya se lo avisábamos hace unos meses, Sorolla iba a ser protagonista este año unas cuantas veces en nuestro programa, aprovechando la conmemoración del centenario de su muerte. Y miren qué excusa tan bonita hemos elegido hoy para hablar del pintor, este libro. Sorolla en 30 claves. Su autor es Federico García Serrano, que es profesor y ha sido compañero de esta casa durante 30 años. Está editado por Larousse. Federico, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Y nosotros. Decía yo, gran libro, qué lujo, ¿no? Poder escribir un libro de estas características, con esta edición, con este tamaño, con estas imágenes. Creo que sí, es algo que le tengo que agradecer a Larousse, porque es un libro de encargo, con un objetivo muy concreto y muy bien definido por la editorial. Se trata de llegar al gran público y de darle a conocer, abrirle caminos y suscitar su curiosidad sobre los grandes temas de un artista que nos ayude a conocerle mejor, a través de su obra, por supuesto, pero también de su perfil humano y de su contexto sociológico, su época histórica, los movimientos artísticos a los que él pertenece y los que marcan la época, ¿no? Y esto es lo que hemos intentado reconstruir en el libro, ajustando a 30 claves. Y siempre dicen, ¿por qué 30 y no 24 o 48? Y yo digo, ¿y por qué un programa de televisión dura 25 minutos, 60 o 90? Pues porque alguien lo define así y tú te ajustas a eso, ¿no? Y en este caso 30 es un número muy bueno y una extensión buena para el libro, porque nos ayuda o nos permite poder tratar al autor y su obra, no voy a decir con mucha profundidad, no se vaya a asustar nadie, porque es un libro para el gran público, es un libro que tiene pequeñas recreaciones literarias incluso, que intenta reconstruir la época, que intenta sobre todo hacer reflexionar al lector, porque a veces las monografías pecan de mucha acumulación de datos, de imágenes y tal, pero creo que la mejor forma de divulgar es situarte en el lado del lector, pensar que el lector se hace preguntas y busca respuestas. Y entonces cuando he abordado este libro, tanto este libro como otro que hice el año pasado con la misma fórmula sobre Velázquez en 30 claves, que eso es el precedente inmediato de este libro, ¿no? Pues haces lo mismo, te enfrentas a las obras, te haces preguntas y buscas respuestas. Creo que esa es la mejor manera de sintonizar con el lector, ¿no? Al menos es por la que yo he apostado. La verdad es que estamos disfrutando mucho de este año Sorolla, ¿no? Estamos a través de exposiciones, de libros, de conferencias, pues acercándonos mucho más a este artista. ¿Tú cómo lo definirías? Pues mira, yo sobre todo al final del libro, que he tenido que hacer un epílogo intentando poner 30 claves a que me llevan, lo he definido como un hombre apasionado, ¿vale? Creo que la pasión es lo que marca la vida de Sorolla, y la pasión tiene dos vertientes, ¿no? El apasionado disfruta mucho de aquello por lo que es el centro de su pasión, pero también pasión es sufrimiento. Entonces es ese perfil del creador que vive totalmente consagrado a su trabajo, a sus búsquedas, a su inquietud artística, pero que también sufre por dentro porque siempre, al menos en el caso de Sorolla, creo que es así. Es un hombre un poco inseguro, es un hombre con una búsqueda continua, es un hombre muy marcado por el mercado, por la exigencia, por la obsesión por montar una familia, por mantener una familia, por mantener una casa. Quizá una obsesión que le viene de una infancia donde fue huérfano, donde estuvo criado por sus tíos maternos. Entonces ese vacío emocional creo que lo vuelca a lo largo de toda su vida en conseguir una estabilidad material y familiar, ¿no? Es un entorno donde él necesita sentirse seguro. Y ahí aparece la figura de Clotilde, su mujer, que fue su musa, fue su administradora, fue toda su alma. Y eso marca mucho la personalidad de un artista que, por otro lado, no lo tengo yo que descubrir porque todo el mundo lo conoce, un artista enormemente popular y querido por el público, con un arte muy fácil de entender. Y por otro lado, en el momento que investigas un poco, un artista enormemente controvertido. Existe la visión tópica de Sorolla como el artista de la luz, de la España blanca, todo esto que decimos siempre, pero existe un lado oscuro y muy poco conocido de Sorolla, pues como autor que fue muy criticado en su tiempo, ¿vale? En su tiempo algunos intelectuales de la generación del 98 toman a Sorolla como centro para
precisamente porque reivindican otra España negra, la España social, y entonces le acusan de dar una imagen tópica, colorista, artificial de una España amable, que dicen que no da una imagen de la realidad de España, que España tiene otras cosas, ¿no?, que reivindican algunos intelectuales de la generación del 98, no todos, puesto que otros muchos le defienden, ¿no? Y luego hay otra cosa, creo, que también marca mucho a Sorolla, y es que en su tiempo, piensa que Sorolla desarrolla su trabajo en las 2 últimas décadas del 19, las 2 primeras décadas del 20, y tú mira el contexto es el momento de todas las revoluciones artísticas, ¿vale? Nacen todos los movimientos de vanguardia, y él no es que esté desconectado, porque Sorolla era un artista muy internacional, viajaba asiduamente a París, está en contacto con los mercados en Londres, en Europa, incluso ya sabes que en un momento dado en Estados Unidos le ficha Huntington para la Hispanic Society, y eso le da una proyección internacional extraordinaria y un mercado mucho más mayor del que él nunca pudo soñar, ¿vale? Pero claro, en el fondo creo que eso, él no se siente muy atraído por ese mundo de las vanguardias. Él permanece fiel a su personalidad, a su identidad, a sus temas, a su búsqueda interior, ¿vale? Y no se siente muy identificado con eso, incluso es a veces un poco escéptico respecto al futuro de todo eso. Pero claro, cara a la crítica, cara a los historiadores, pues le ha dejado un poco en tierra de nadie. Pero no de cara al mercado, porque fue un pintor que vivió con éxito. Vivió con éxito. Siempre se le acusa de que se movió mucho por el dinero. Pues yo no sé, porque en este país alguien que gana mucho dinero tiene muchas envidias, ¿no? Y pudo pasarle, no lo sé. Pero es cierto, él hizo un contrato multimillonario con Huntington para trabajar casi en exclusiva para él, todos los paneles, como sabes, de la visión de España, el Hispanic Society. Y se le acusa mucho de buscar mucho el dinero por esto y por esta obsesión de atender encargos para la burguesía, los retratos, todo esto que le labraron una muy buena posición económica. Pero hay cosas paradójicas que nos desmienten un poquito esta teoría. Por ejemplo, el contrato que con la Hispanic Society solo se cobraba cuando la obra estaba entregada y tarda 10 años de su vida. Prácticamente los últimos alientos de su vida los dedica a terminar el encargo de Huntington. Un encargo que empieza con muchas ganas, pero que termina agotado, ¿no? Claro, termina agotado y son muchos años de subsistir sin cobrar de Huntington todavía ni un duro. Es decir, de subsistir a base de atender el mercado y seguir trabajando para Huntington, ¿no? Y entonces, efectivamente, es que era un trabajo, es que tienes que ver lo que es esos paneles por metros cuadrados, rellenar eso de pintura es un trabajo tremendo, pero además que no lo hacía de cualquier manera. Él lo tomó muy en serio, se hizo su estudio en las regiones de España, viajaba, tomaba apuntes, hacía cuadros preparatorios. Es decir, otro artista con otro sentido del trabajo o del compromiso lo hubiese hecho de una manera, a lo mejor en 2 o 3 años lo había terminado, ¿no? Él no, él tenía un gran compromiso consigo mismo por cada trabajo que hacía. Su nivel de exigencia era alto. Huntington también quería algo muy concreto y él a veces no se correspondía con lo que él quería hacer. A veces buscaba temas más populares, rincones más pequeños, pero para Huntington necesitaba algo como muy representativo. Y también Huntington tenía una visión muy tópica de España y de las regiones. Cada región tenía sus cosas y quería que Sorolla le diera eso, ¿no? Entonces ahí hay una lucha interior, yo creo, que marcó mucho su vida y su trabajo y que pues acabó por agotarle. Fue un suplicio terminar los últimos paneles. Se refleja en sus cartas ese sufrimiento, esa pasión que te decía al principio, ¿no? Que conlleva entrega al trabajo, un estudio apasionado de cada tema, de cada sombra, de cada personaje, de cada escena. Y por otro lado, el sufrimiento interno de que la luz ha cambiado, de que esto es más, esto es menos, esto se va a entender, esto no se va a entender. Y creo que, fíjate, yo creo que Sorolla al final se convirtió en el pintor que no quiso ser. Lo cual es un poco atrevido por mi parte decirlo, porque doctores tiene la Iglesia y yo soy simplemente alguien que, con una perspectiva sobre todo periodística, ha analizado la vida de un personaje. Pues mira, yo creo que un hombre con una infancia
huérfano no quiere decir triste, seguramente no fue triste, porque ver los niños que pintan la playa jugando, ese mundo de libertad que de la infancia está muy bien reflejado en su pintura, y seguramente el de niño lo tuvo. Los niños tienen gran capacidad de hacer abstracción, ¿no? Pero seguramente deseó para el futuro lo que él no había tenido de niño, pues una familia estable, una posición económica, y eso lo consiguió. Eso le obligó a entregarse mucho al mercado y trabajar de cara a los encargos, con un sentido de que lo que me piden me gusta hacerlo, es lo que me abre camino, lo que me da prestigio, lo que me da éxito, ¿no? Pero en el fondo, y cuando le lees entre líneas, hay siempre un permanente sentido de insatisfacción hacia las cosas que hace, de duda. Entonces piensas en el Sorolla joven, que cuando está en Roma hace un desnudo para cumplir con las obligaciones de su beca, y ese desnudo en Valencia causa escándalo y le es rechazado y le obligan a hacer otra cosa. ¿Eso cómo lo encajaría? Cuando está en Roma hace un cuadro que le lleva mucho tiempo de su vida sobre el entierro de Cristo, un cuadro atrevido, muy expresivo, con muchos negros, más inspirado en las catacumbas, creo, de Roma, que desde luego en la luz, el color ni el Mediterráneo. Y ese es el gran fracaso de su vida, ¿no? Entonces, eso, que le lleva incluso, dice, a destruir él mismo la obra por rabia, o cuando pinta Tristerencia, ¿no? Los niños enfermos en la playa de Valencia, tal, o esas pinturas sociales por donde él se abre camino, pero luego es un tema que radicalmente corta, porque quiero decir que hay un camino de insatisfacción también, que seguramente habría que estudiar con un poquito más de detalle, y que yo creo que se manifiesta también en el último Sorolla, ese Sorolla exhausto que hablábamos cuando trabaja para terminar los paneles para la Spanish Society de la Visión de España, en los descansos, en los veranos, él pinta para sacudirse toda esa obligación y hace los cuadros más impresionistas, en el sentido de más libres, con pinceladas más gruesas, cuadros con muy poca elaboración pero con una gran carga expresiva, muy sintéticos, todos reducidos a unas combinaciones de colores, de unos pocos colores, cuadros muy efectistas, ¿no? Y ahí yo creo que él descubre un camino, empieza a trabajar un camino que no es porque Sorolla murió muy joven, porque murió con 60 años, pero dejó de pintar a los 57 cuando sufrió su enfermedad, ¿no? Quiero decir que fácilmente podría haber pintado 20 años más, ¿no? Esos 20 años que no vivió, a ver, que también le ahorraron sufrir acontecimientos muy traumáticos que vivió la sociedad española después, porque Sorolla vivió en la época de la Restauración, una época de calma social. Se quedó ahí a las puertas de... Y se quedó a las puertas de todo lo que estaba por venir. Eso que él vivió con una lucha intelectual entre la España blanca y la España negra, luego se transformó en una guerra civil tremenda, con una lucha ideológica, con gente en el exilio, con muchos muertos. O sea, Sorolla hubiese sufrido, un hombre con esta sensibilidad, ¿no? Hubiese sufrido enormemente. Entonces, bueno, lo cierto es que nos privó de una parte muy interesante, cómo hubiera evolucionado su pintura, yo creo, hacia una pintura más personal y menos ligada al mercado. Y en cambio a él personalmente pues le ahorró vivir muchas tragedias. Pero pese a todo eso, pese a las críticas que también recibió en su momento, ya en este siglo XXI es el pintor reconocido, comprendido, o aún no. Yo creo que sí, en general sí. Sobre todo desde que tenemos en España democracia, hemos atravesado un poco esa travesía del desierto del franquismo, donde Sorolla no molestaba, estaba ahí recluido en su casa museo, que se gestionaba por la fundación, con mucha presencia de la familia. Y un gran trabajo, ¿no?, que se ha hecho desde la fundación, desde el museo. Claro, y eso era un gran remanso donde podías conocer a Sorolla y siempre se mantuvo ahí, ¿no? Pero a raíz de la democracia, que empieza también en Valencia a reivindicarse el Sorolla valenciano,
se le dan más medios y es mucha más actividad la que se tiene desde el Museo Sorolla, y en los últimos años, bueno, pues es impresionante el trabajo que están realizando desde allí con exposiciones continuas. Creo que esto del centenario es la culminación de algo que empieza en realidad hace 20 años y que nos ha ido dando una imagen de Sorolla muy plural y sobre todo andando mucho en sus etapas, en sus visiones distintas. La última exposición de Sorolla Orígenes, pues extraordinaria, donde nos hemos descubierto los años de estudiante, o la anterior que comisario Carlos Reyero, Sorolla en negros. Pues esto fue muy impactante, ¿no? El pintor de la luz, no sé qué, y resulta que era un maestro en el uso de los claroscuros y que utilizaba el negro como Zuloaga lo utilizaba cuando había que utilizarlo, ¿no? Entonces, creo que en estos últimos años estamos levantando tópicos, estamos teniendo una visión más plural de Sorolla y le estamos poniendo un poco más en su sitio. Que es verdad que es el pintor de la España tópica para Huntington y la Spanish Society, y el pintor de fama internacional, y el pintor cotizadísimo en el mercado todavía hoy, y un artista prolífico que pintó por miles. Sus cuadros, sus dibujos preparatorios, ¿no? Están ahí, nos inundan por todas partes. Pero también sigue siendo este artista por reivindicar, por conocer y sobre todo como ser humano, aunque se le conoce muy bien, porque se conoce muy bien a un ser humano tan transparente y del cual casi escribió una carta diaria cuando estaba fuera de España a su mujer y a su amigo Pedro Gil también. Es curioso cuando escribe para Clotilde, dulcifica un poco las cosas, cuando escribe para Pedro Gil creo que se transmite más sus inseguridades, porque necesita mucho el apoyo del amigo para reafirmarse, pero quiero decir que es un hombre fácil de conocer en su mundo interior, gracias a que se han publicado cartas, incluso a veces cartas tan íntimas, que da un poco de rubor leerlas. Siempre le digo a mi mujer, como un día publiques mis cartas, me aparezco desde la tumba y te lo recrimino, ¿no? No me gustaría nada que me hiciesen a mí esto de publicar la intimidad, pero bueno, es una cosa que aceptamos como que forma parte nos permite conocer mejor la historia y el mundo interior de los personajes, y tenemos que aceptarlo así. Pues Federico, ha sido un placer. Para mí también. Muchísimas gracias por presentarnos este Sorolla en 30 claves. Muchas gracias a ti, Mara. Buenos días.